Doctor Adrián Fernández, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas noches, un gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Eres presidente de la Iniciativa Cambio Climático de México, Es correcto. que es una fundación. Una pequeña fundación que apoya esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, de contaminantes que causan el cambio climático en México. Bien, Donald Trump durante la campaña dijo dos cosas. Dijo que el cambio climático era una invención de los chinos, que era una pamplinas, y dijo también que él, si ganaba la elección, sacaría a Estados Unidos de este acuerdo del cambio climático. ¿Dónde está el cambio climático ahorita? Bueno, hace poco tiempo se celebró la reunión que fue secuela de la de París, cada año una gran reunión de Naciones Unidas en el marco de la Convención Climática. La última reunión en Marrakech fue concentrada en la acción. Ya basta de planes, basta de negociaciones, vamos a concentrarnos en la acción. Y cuando estábamos en la reunión, justo fueron los resultados de la elección estadounidense y cayó como balde de agua fría por muchas razones. Primero, lo que tú señalas muy claramente, de que él había manifestado, el señor Trump, que a él no le importaba el cambio climático, que no existía, y que en cuanto él fuera presidente iba a tomar una serie de medidas. No solo sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, sino también amenazaba con quitar todos los ordenamientos que con el brazo ejecutivo el presidente Obama había establecido en los últimos años. La famosa desregulación que se propone hacer. Exactamente, y en áreas muy específicas. Por ejemplo, el presidente Obama introdujo hace quizá un par de años un acta, una iniciativa para reducir las emisiones de las plantas de electricidad que usan carbón. Con esto empezó ya a ser muy difícil para esas plantas en seguir operando. Hoy en día, afortunadamente, no solo son muy contaminantes y eso es malo, sino que además son más costosas que utilizar energías renovables o utilizar gas natural para la electricidad. Ahora, el asunto de la energía renovable y el petróleo, por ejemplo, pues está asociado justamente al precio del petróleo y lo que hemos visto recientemente es que el precio del petróleo ha caído. Entonces supongo que esto encarece comparativamente la producción de energía no renovable respecto de la energía fósil, como se dice. Sí, tocas, Jaime, el punto más importante quizá del panorama energético mundial. Afortunadamente está cambiando mucho. A pesar de los precios relativamente bajos del petróleo, a pesar de la revolución del llamado shale gas, el gas de esquisto que se extrae a precios muy bajos, muy competitivos, resulta que las energías renovables, en particular la energía eólica, la producida con el viento, y muy especialmente la energía solar, ha bajado sus costos dramáticamente. La energía solar, los paneles fotovoltaicos, 80% su caída de precio en 5 años y los 5 años anteriores otro 50%. Entonces, hoy, a pesar que, como bien señalas, el petróleo está barato, el gas natural producido de shale es relativamente barato, es aún más barato usar el viento para generar electricidad y aún más barato los paneles solares. Ahora, esa energía renovable, ¿qué porcentaje representa de la producción de energía global? Bueno, a nivel mundial todavía es una aportación minoritaria, es menos de la cuarta parte. Sin embargo, lo interesante es la tendencia. Los últimos 2 años... Menos de la cuarta parte. Menos de la cuarta parte, sí. Pero ya estamos en el 25%. Pero ya andamos en una proporción que ya no es menor. Lo que es muy interesante es la tendencia año con año de qué tipo de energía se utiliza o qué tipo de tecnología se utiliza para generar la nueva energía que la demanda creciente requiere. Ya los últimos 2 años se instaló en el mundo mucho más capacidad de generación eléctrica con viento, con sol, con hidráulica, que con combustibles fósiles, a pesar de que el gas sigue siendo relativamente barato. Ya se dio la vuelta a la tortilla, digamos, y estamos claramente en una trayectoria acelerada de incorporación de energías renovables. Bueno, eso es una revolución. Es una revolución y se está dando rapidísimo. Incluso las agencias internacionales y las compañías más optimistas, en sus pronósticos de los últimos 10 años, hace 7, 9, etcétera, siempre tenían proyecciones que parecían optimistas de una penetración acelerada del viento, del sol, pero nunca al paso que se está dando. Cada año hay que corregir esas estimaciones y pronósticos porque esto viene mucho más rápido de lo que nadie anticipó. Ahora, si esto es así, ¿por qué sería tan relevante en determinado momento que Donald Trump, ya como presidente de los Estados Unidos, ya en funciones, decidiera echar para atrás la regulación de Obama
y salirse del acuerdo climático. Si efectivamente el impulso ya es así y económicamente es más rentable, pues iremos a una tendencia que más allá de cualquier reglamentación seguiría caminando, supongo yo. Sí, creo que podemos identificar, Jaime, por lo menos 3 aspectos concretos en los cuales la llegada de Trump puede significar un retroceso y un impacto negativo. Primero, a nivel de las políticas domésticas en Estados Unidos, si él logra meter freno a algunos de los ordenamientos que Obama introdujo, probablemente Estados Unidos no logre cumplir sus propias metas de reducción de contaminantes hasta el año 2030, que es la fecha que se ha acordado en el Acuerdo de París. Segundo inconveniente, que ha dicho Obama que va a cerrar la llave de los grandes apoyos financieros que el gobierno de Estados Unidos ha venido dando y se había comprometido a seguir dando para una serie de iniciativas globales para apoyar a otros países a bajar sus emisiones. Y tercero, un aspecto menos tangible pero igualmente importante. Obama tiene un liderazgo impresionante, diplomático, mucho esfuerzo, trabajando con los países más relevantes. Estamos aún cumpliendo todos los acuerdos de París, lejos de lo que necesitamos en el mundo y lo que dice la ciencia. Y entonces necesitábamos lo que pensábamos alguno iba a ser la continuidad del liderazgo de Hillary, empujando países, ayudando. Eso va a ser, en mi opinión, el más grande problema, ese vacío de liderazgo que se va a dar por ya no haber continuidad de esta política. Ahora explícanos, si efectivamente Trump no tiene razón y no son pamplinas, ¿cuál es la importancia de reducir los contaminantes, de modificar la producción de energía? Claro. ¿Cuál es el origen del cambio climático que tenemos? Hay 2 elementos fundamentales, ¿no? Es correcto, Jaime. Por un lado, la principal causa es la quema a grandes escalas de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gasolina, diésel, etc. La otra gran fuente de emisiones a la atmósfera de gas de efecto invernadero es la deforestación, la afectación de grandes ecosistemas. Y entre los dos, ¿cuál es el que tiene más peso y cuál es el que se estaría combatiendo con más efectividad? El que tiene más peso es el uso de combustibles fósiles y es el que ha venido creciendo de manera acelerada. El otro problema, la deforestación, es grave porque le pega a la biodiversidad, claro, provoca extinciones que no son reversibles, pero las tendencias generales son de un control razonable, aunque falta mucho por hacer. Brasil, el país con mayor área forestal, y selvas, está bajando significativamente la tasa de deforestación. Falta mucho, pero es mucho más importante la parte de los fósiles. Ahora, el escenario catastrófico que se podría prever si efectivamente esto no se controla con los ritmos que se había previsto en 2030, claro. ¿Qué es lo que se puede anticipar? La situación, la verdad, no quiero ser catastrofista, pero es muy, muy grave. A ver, los científicos nos dicen que no deberíamos de pasar de 2 grados centígrados de incremento promedio en la temperatura del planeta. Ya le subimos 1 grado centígrado promedio, eso ya ocurre con respecto a la temperatura normal en la época preindustrial. Seguimos cada año subiendo poco a poco la temperatura. Con el incremento de temperatura sabemos hay incremento de cosas como sequías, inundaciones, eventos meteorológicos extremos, etcétera, que por cierto impactan las economías de todo el mundo, vectores de enfermedades, productividad afectada, es una cadena de cuestiones. Ahora bien, el gran problema es que hay una tendencia, como vamos hasta ahorita, a pesar de los esfuerzos crecientes, íbamos apuntando a quedarnos cortos y íbamos a experimentar en las siguientes décadas y hacia fin de siglo tremendos impactos del cambio climático. Si desaceleramos los esfuerzos con cuestiones como la llegada de Trump, cualquier freno adicional va a empeorar mucho más las cosas, que ya todavía se perfilaban muy negativas. Ahora, Trump dijo, después de ya como presidente electo, en una entrevista que hizo en el New York Times, que él le preguntaron cambio climático y dijo, bueno, sobre el cambio climático yo estoy abierto y puedo escuchar y pues, podría tener otra sensibilidad. Por supuesto que esto no lo vamos a saber hasta que esté en funciones, pero también Trump está rodeado de gente. Es correcto. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene? ¿Realmente es alguien que puede modificar esta visión que tiene o no? En cuanto ganó la elección, empezó a hacer algunas nominaciones para el periodo de transición. Hay en el tema de medio ambiente y cambio climático muy malas noticias. Ha nombrado a Myron Ebell, que es un de los que niega el cambio climático, está en contra, ha sido anti-medio ambiente toda su vida y le encarga que él se haga responsable de la transición en medio ambiente y cambio climático. No es una buena noticia. Es muy mala. Es muy mala y pues habrá que ver cómo se presentan las cosas. Ahora pongámonos en el escenario que efectivamente pues es un hombre consistente y que tiene palabra. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que dijo que iba a hacer.
Bueno, lo que yo puedo La reacción anticipar... del mundo, la reacción frente a de todos estos pactos que han firmado todos los países, ¿cuál sería? Bueno, es interesante, justo cuando fue la elección de Trump, estaba la reunión de Marrakech con toda la comunidad reunida. Y la reacción fue, yo diría, muy positiva en el sentido de, primero, solidaridad con el equipo que va de salida, pero más importante, todos los países prácticamente dijeron, no vamos a bajar la guardia, vamos a hacer mayores esfuerzos y veremos qué pasa en el 2018, que será el primer momento, de acuerdo al protocolo o al Acuerdo de París, en que los países tendrán que llegar a la mesa con metas más ambiciosas, mayores esfuerzos en el 2018. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahora, una pregunta muy elemental. ¿Dónde está China particularmente, pero dónde está también la Unión Soviética en este asunto? Perdón, Rusia, en este tema. China estuvo negociando con Estados Unidos los últimos años de manera bilateral y muchos pensamos que el gran éxito, entre comillas, del Acuerdo de París de diciembre del año pasado, diciembre del 2015, fue realmente o se obtuvo 9 meses antes, cuando China y Estados Unidos bilateralmente anuncian que van con todo el esfuerzo a reducir sus emisiones. Con eso pusieron la mesa para que se llegara el año pasado a París en buena situación. Ahora, ¿qué pasa con países o qué pasa con China ahora que Estados Unidos va a experimentar cambios? China ya decidió cambiar su paradigma. China no va a cambiar su esfuerzo por ser líder mundial en energías renovables, no solo para que en casa tengan menos afectaciones a la salud por el uso del carbón, sino también porque se van a comer el mercado mundial de las energías renovables. Entonces, China no va a cambiar su trayectoria. Otros países como Rusia han tenido diferentes posicionamientos, para nada muy progresistas, pero vamos a ver, dependiendo del interés y sobre todo de la matriz y las capacidades energéticas, los recursos energéticos de Rusia, tomarán sus decisiones. Está hoy en el Acuerdo de París, pero no tiene una posición muy ambiciosa, muy avanzada, para que ellos también bajen agresivamente sus emisiones. Entonces, así como lo estás poniendo, pues sería Donald Trump contra el mundo, y de Putin no sabemos. Pero si es Donald Trump contra el mundo, pues realmente es tan grave el daño que puede hacer. Sí, porque, como comentaba Jaime, necesitábamos continuar haciendo esfuerzos cada vez mayores. Esa era la realidad. Y basta con que Donald Trump, primero, en Estados Unidos, meta un poquito el freno para causar un gran daño. Y segundo, no vamos a tener ya el liderazgo de Estados Unidos apoyando constructivamente a otros países para sumarse y aumentar también sus esfuerzos. Es muy grave la situación, solamente una cosa inesperada de un cambio radical en una serie de posiciones de Trump. Cambiaría esto. Yo creo que sí va a haber impactos negativos notables de la llegada de Trump en el medio ambiente y en el cambio climático. Bueno, un campo más donde va a haber este tipo de impactos negativos. En el caso de México ni hablamos. Ni hablamos. Adrián, muchísimas gracias. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.